Me detuve en esta pantallita porque en su momento no recordé o no me avivé de hacer el comentario respecto de la foto que está abajo, ¿sí? Abajo a la izquierda, que es la de una foto de la película Ágora, ¿sí? Donde Hipatia le devuelve o le entrega a su enamorado un, un pañuelo manchado con su sangre, ¿sí? No sé si recuerdan esa escena. Eh, Sí, fue como un rechazo, va, él lo tomó claro, como un rechazo, me pareció que claro, le tocó con la flauta y ella le regaló el pañuelo que él no quería claro. saber nada con el pañuelo. Si vos lo mirás en nuestras formas de comunicar emociones, lo que decís es, el tipo le dio una serenata eh, declarándole públicamente su amor y ella, a cambio, lo rechaza. Qué jodida que es la Hipatia, la forma pública en que lo rechaza, ¿no? Eh, Ahora, pensá la Hipatia, digo, porque en la película los guionistas, cuando decidieron pintar esas escenas, tuvieron en cuenta ese detalle. Hipatia, ya para el año 400 después de Cristo, ¿sí? Período helénico, ya había pasado el arcaico, ya había pasado el clásico, estabas en el período helénico, los del período helénico son, en general, filósofos que retoman las escuelas anteriores. Hipatia era neoplatónica, o sea, retoma las ideas de Platón. Platón, entre otras cosas, tenía la concepción de que la forma de organizar la enseñanza con sus discípulos era que comenzaran siendo artesanos, porque el artesano era el que manejaba la cosa material, o sea, daba forma a la arcilla, trabajaba con las cosas de Alegoría de la Caverna, el mundo de las sombras, este mundo material, el 3D con el que nosotros convivimos. Entonces, el primer grado de la escuela platónica era la materia. Laburá, interactuá con la materia, ser un artesano. Cuando vos superabas o cuando te empezabas a descollar manejando la materia, Platón te pasaba al segundo grado de su escuela, que eran los músicos. ¿Y por qué para Platón un segundo grado era ser músico? Porque el músico, si bien interactuaba con un instrumento material, ¿sí? Un instrumento que estaba en el mundo de la caverna, la producción que hace es una producción abstracta, es una producción intelectual, para lo cual tenés que recurrir al mundo de las ideas. Hacer música no la hace alguien que no es capaz de encontrar armonías de las cosas naturales en el mundo de las ideas. Entonces, el segundo grado de la escuela platónica era los músicos. Y el tercer grado, cuando ya dominabas la abstracción, era ser matemático. Para Platón, ser matemático era alcanzar el lenguaje directamente, el lenguaje con el que se comunicaba Dios, el lenguaje de las ideas puras, que no necesitaban de la materia para expresarse. ¿Qué hace Hipatia cuando su alumno dentro de la biblioteca, no sé si se recuerdan esa escena, está Hipatia y su alumno cuchicheando y el esclavo que había ido a buscar unos papiros, unos libros, eh, los ve así medio escondida, que estaban cuchicheando, es cuando su alumno le manifiesta que eh, tenía intenciones amorosas con ella. Hipatia en ese momento le recomienda que se dedique a la música. ¿Por qué? Porque de alguna forma le está diciendo salite del mundo material y empezá a pensar en abstracto. Eh, Su alumno
no entendió nada y se dedicó a la música y lo que hizo fue ofrecerle una serenata pública mostrándole su amor en base a decir, mirá cómo, por lo que te quiero, escuché tu consejo e hice música. E Hipatia lo que le había dicho era otra cosa, era salite del mundo material. De hecho, Hipatia tuvo que hacer esa elección. O sea, Hipatia no se podía casar, porque si se casaba, no podía hacer matemática. Porque si se casaba, tenía la obligación de dedicarse a criar hijos. Entonces, deja su mundo material para dedicarse a hacer matemática. Y es un poco el consejo que le da al alumno. Como el alumno no la entiende y le hace lo que para ella es un papelón, que es que le declare su amor en público, lo que hace también en público es mostrarle que el mundo material es imperfecto. Le entrega un pañuelo, después haremos la aclaración, ¿no? Pero digo, le entrega un pañuelo con una mancha de sangre de su menstruación para decir, ¿ves que la naturaleza material es imperfecta? O sea, pensá más arriba que eso, pensá en lo abstracto, pensá en el mundo de las ideas. Ahora hago la aclaración. Ubiquémonos en periodo griego en el año 400, ¿sí? Porque digo, hoy a nadie se le ocurriría decir semejante barbaridad como decir que una menstruación es algo imperfecto. Digo, es una estrategia biológica tan perfecta que gracias a eso estamos todos vivos. O sea, existimos, ¿sí? Digo, durante muchos siglos se creyó en eso, ¿no? La mujer es como la versión imperfecta del ser humano a tal punto que tiene menstruaciones. Digo, eso duró, esa concepción duró durante la Edad Media, duró gran parte de la Edad Moderna y hasta, no sé, 1950, 1960, las abuelas seguían diciendo, ay, mirá las cosas que te ocurren, ¿sí? O sea, no te bañes cuando tenés una menstruación porque si no te va a pasar no sé qué. Y digo, todo un mundo de tabúes alrededor de el funcionamiento perfecto de la naturaleza, ¿sí? Este, em, digo, entonces, no hagamos un anacronismo en esto de decir, eh, miramos los argumentos que ellos ponían pensando en cómo ellos pensaban en ese momento. Lo que no quiere decir que nos, mirados desde hoy, uno dice, "Ah, no tiene sentido la argumentación que hacías". Pero bueno, ubiquemos nuestro análisis pensando como pensaban ellos en esa época, ¿sí? Eh, Quise traer este ejemplo porque digo, fíjense cómo las argumentaciones de la época y esta cosa que muestra la película del pensamiento platónico en algo tan trivial, si querés, como un posible romance, ¿no? Aparece y aparece con un diálogo teórico, platonista. Está buena la película desde ese lugar. Después comete un montón de errores, como esto de decir, uy, a Hipatia se le ocurrió la elipse. No, a los griegos no se les ocurría la elipse porque era ir en contra de el sentido más común que existía, que era que Dios hizo las cosas perfectas y lo perfecto es el círculo. Punto. Y no se discute. Digo, eh, no podría haber pensado Hipatia de esa forma porque sería ir en contra de su propio criterio de cómo era la naturaleza. Y de hecho no llega a eso sino hasta el 1600, 1500, la idea de que es una elipse. Y después de muchísimas, muchísimas mediciones que te obligan a no poder tener otra posición que no sea esa. Este, bueno, nada, quería comentar eso nomás de que me había quedado medio colgado de Don Platón. Eh, las cuatro formas que decía Platón que se podía adquirir conocimiento, por conjetura, que era una visión imperfecta, ¿no?
suponer que, por creencias, que era la forma más horrenda de adquirir conocimiento, que era creer a ciegas, a través del discurso racional, que para él tenía unos cuantos errores, porque recuerden que los sofistas también estaban usando el discurso racional, pero usándolo en una forma lo suficientemente envolvente como para decir lo que a ellos se les antojaba, o lo que se le antojaba a el político o el rico que les pagaba los servicios para armar los discursos. Este, y por último, la visión de Platón era que la intuición era la mejor forma. O sea, a través de un lenguaje como el de la matemática, intuir cómo debía ser el mundo de Dios o el mundo de las ideas, el mundo abstracto. Esto no lo comenté en la clase pasada. Siempre que doy la clase, como verán, retoco el PowerPoint porque me acuerdo que me he olvidado de algo. Bueno, discípulo de Platón, dijimos Aristóteles, y con Aristóteles aparece esta cuestión particular que es la lógica. Aristóteles, muy preocupado, a diferencia de Platón, que decía hay que intuir cómo es el mundo allá fuera de la caverna, Aristóteles dice no hay un mundo allá fuera de la caverna, entonces la intuición no es una forma eh, eficiente de adquirir conocimiento o de chequear que el conocimiento sea verdadero. Eh, ¿Por qué decía que no hay una fuera de la caverna? Porque él decía, los cuerpos, bueno, lo hago completo, un poco más general. Aristóteles decía que lo que existían eran seres. Y si te vas a la definición, ¿qué es un ser? La definición de ser es lo que es, algo que es. Es decir, eso es un juego de palabras. ¿Cómo va a estar diciendo que un ser es lo que es? Bueno, parece un juego de palabras, pero en realidad lo que Aristóteles está planteando es que hay cosas que existen. Esos son seres. Ahora bien, ¿qué diferencia a un ser de otro ser? Sus atributos. Entonces, empezás a mirar dentro de los seres qué atributos tienen. Bueno, uno tiene dos brazos, dos piernas, nariz, ojo y qué sé yo, y vos decís, es un ser que se manifiesta dentro del grupo de los animales, ¿sí? No es una planta, entonces vos empezás a clasificar a los seres en función de sus atributos. Y uno de los atributos que pueden tener los seres es tener autoanimación, o sea, poder moverse por sí solo. Moverse, digo, decir, plantear a dónde ir y hacerlo. Plantear, mover sus manos y hacerlo. Entonces, a ese atributo, Aristóteles le llamaba ánima o alma, ¿sí? Entonces, en base a ese atributo, a los seres los diferencia en seres animados, los que tienen ánima, e inanimados, los que no tienen ánima, los que no tienen alma. Entonces, el reino mineral y el reino vegetal, que no pueden moverse para donde quieren, entendamos, pensamiento del año 400, ¿sí? No, menos, del año 200 antes de Cristo, Aristóteles. Este, digo, no hagamos anacronismo. Hoy uno diría, no, pará, porque los vegetales también se mueven y toman decisiones de para dónde le van a crecer las ramas y esquivan el sol y apuntan con las flores para el lado del sol para hacer la fotosíntesis. Sí, sí, pero estamos hablando con el diario del lunes, ¿sí? O sea, estamos hablando con los conocimientos de esta época. Aristóteles, 200 años antes de Cristo, dice seres animados, los seres, los animales. Y en especial, con el espíritu de lo divino, los humanos.
¿sí? Los humanos y los humanos varones. Distingamos. Entonces, a partir de ese planteo se diferencia muchísimo del platonismo, de su maestro Platón. ¿Por qué? Porque el tipo dice, las cosas existen acá, no en otro lado. Existen acá en cuerpo y alma. ¿Sí? Platón decía, acá existen las sombras de las cosas y las cosas están allá, en el afuera de la caverna, en el mundo de las ideas. Si vos tomás el pensamiento platónico, decís, bueno, si las cosas están allá, no me queda otra que intuir cómo debe ser el allá. Si tomás el pensamiento aristotélico, Aristóteles dice, está todo acá. Yo lo que necesito es una herramienta teórica para poder distinguir lo verdadero de lo falso acá. O sea, no tengo que recurrir a la intuición, porque no tengo que llegar a ninguna parte que no pueda chequear, ¿sí? Todo está acá. Entonces, a partir de eso es que Aristóteles plantea como estrategia para llegar al conocimiento de las ideas este método que se llama lógica, ¿sí? Para poder discernir entre lo verdadero y lo falso. Una de las cosas en las que yo hice énfasis en la clase pasada es este detalle de decir lo esencial de la lógica es que establece sobre qué cosas voy a poder decir que algo es verdadero o algo es falso. Lo esencial que establece es la forma de mis aseveraciones. O sea, lo que nosotros llamamos proposición. Para Aristóteles y para toda la lógica de ahí en más, una proposición tiene que tener un sujeto y un predicado. Oye, te suena a castellano eso, ¿no? En literatura, que te enseñan el sujeto, el predicado, el modificador directo, el artículo, no sé qué, pero antes de analizar una frase, lo primero que vos haces es distinguir entre sujeto y predicado. Y eso es lo trascendente del asunto. O sea, cada vez que vos haces una afirmación, tenés un sujeto del que estás diciendo algo y un predicado, algo que predicás, algo que decís sobre ese sujeto. Y eso es lo que haces en literatura. O sea, cuando vos en una oración la analizás y decís, esto es sujeto y esto es predicado, en realidad lo que estás dividiendo es eso. Sobre quién se está diciendo algo, el sujeto, y qué cosa se está diciendo, qué se predica sobre él, el predicado. ¿No? Todo eso que nos hicieron renegar en la primaria, separando en sujeto y predicado, tiene que ver con esto, con qué forma toman las proposiciones lógicas. ¿Sí? Y eso es trascendente porque Aristóteles dice, si yo no puedo armar esa estructura, no voy a poder decir nada de verdadero o falso sobre las cosas. Entonces, lo primero que establece Aristóteles es forma. ¿Sí? Nosotros en matemáticas estamos recontra acostumbrados, o sea, nos resultaría casi imposible escribir algo si no respetamos la forma. ¿Sí? O sea, nosotros cada vez que planteamos una ecuación, sobre el sujeto X, decimos que si respeta toda esta ecuación, obtiene Y. ¿Sí? O sea, en nuestro lenguaje, el de la matemática, lo que estamos haciendo es predicando algo sobre X o predicando algo sobre Y, como quieras mirarlo, porque son reversibles las ecuaciones. Pero cuando vos decís f de X es igual a tal cosa, lo que estás diciendo es hablar de f de X predicando que cumple determinadas características. Y por eso tiene una forma lógica y por eso es que nosotros podemos operar sobre esa forma lógica de la matemática. ¿Sí? No me quiero meter muy adentro en este tema porque Aristóteles se va a quedar ahí nomás, porque Aristóteles no se mete demasiado con la matemática, sino más bien con las formas de oralización, de los discursos. ¿Sí? Pero, digo, empecemos ya a parar las antenitas respecto a lo que se nos viene para la matemática, porque en realidad lo que él nos da es una herramienta para los análisis de verdad, y la matemática se maneja con eso. Aunque en lo operativo
vos creés que la matemática es sacar cuentas, ¿sí? En realidad, sacar cuenta es lo operativo de estar buscando o estar haciendo análisis de verdad atrás de esto. O cuando vos llegás a un resultado en la matemática, en realidad lo que estás diciendo es, esto es así, ¡pac! Estableces la verdad de todas las proposiciones que usás. Y bueno, y en base a esta idea de cómo se forman las afirmaciones con las que vas a poder decir verdadero o falso, Aristóteles establece la técnica de operar sobre lo verdadero o falso, que es el silogismo. Hoy, diario del lunes, sabemos que el silogismo es la cosita más chiquitita de la lógica, digamos. Para ese momento, para don Aristóteles, era toda la lógica, ¿sí? ¿Qué es el silogismo? Bueno, es una forma de operación para llegar a concluir verdades nuevas, operando con proposiciones. Si yo tengo una proposición que dice sobre el sujeto A que tiene la característica de B y sobre el sujeto característica de B que tiene la característica de C, dicho en un lenguaje más matemático, que si A implica B y B implica C, entonces puedo concluir, lógicamente, que A implica C. A esa estructura de análisis yo le llamo silogismo. Y es la estructura de análisis que establece Aristóteles. Después, para el 1900, todo esto va a crecer muchísimo. Hasta el 1900, la única lógica existente era la de Aristóteles y se basaba en silogismos, ¿sí? Y nada más. Filipo, el rey de Macedonia, tuvo un hijo que se llamaba Alejandro. Quería contratar al mejor profesor particular para su hijo. Buscó y buscó, pero ninguno le convencía, hasta que se le ocurrió preguntar: ¿quién es el discípulo más brillante de Platón? Le dijeron que Aristóteles, y así es como Aristóteles llegó a ser el profesor particular del que sería conocido como Alejandro Magno. Alejandro Magno fue nombrado rey de Macedonia cuando su padre murió. ¿Por qué os cuento esto? Ahora lo veréis. Alejandro Magno fue un gran estratega militar y logró construir un imperio enorme. Él quería crear una monarquía universal y divina. ¿Por qué es importante saber esto? Pues aquí viene lo interesante, que esta conquista política trajo cambios a otros niveles. Mientras que antes creían que los únicos ciudadanos eran los de la polis y el resto de los pueblos eran unos bárbaros, se supera esta concepción y se considera al ser humano desde una dimensión de igualdad universal. ¿Por qué? Pues porque los que antes eran mis enemigos, ahora están en mi equipo, en mi bando. Así que no puedo seguir creyendo que son unos bárbaros salvajes. Se crea así el ideal cosmopolita, es decir, que el mundo entero es considerado una polis. En este contexto surgen varias escuelas. La primera que vamos a estudiar se llama cinismo. El fundador del cinismo fue Antístenes, pero el máximo representante, el filósofo más famoso, es Diógenes de Sinope. Diógenes estaba en contra de las convenciones sociales. Quería vivir libre y de forma autosuficiente, eliminando todo lo que sea superficial. Cuentan que en una ocasión vio a un niño bebiendo directamente de una fuente e inmediatamente tiró un cuenco que usaba para beber diciendo: «Un niño me ha superado en sencillez». ¿Os suena el síndrome de Diógenes? Pues se le llama así en relación a este señor, aunque desde un punto de vista histórico es un contrasentido, ya que Diógenes promulgaba la privación de las necesidades materiales y las personas con síndrome de Diógenes se dedican justamente a lo contrario, a acumular todo tipo de cosas materiales aunque no tengan utilidad. Un ejemplo de que Diógenes estaba en contra de las convenciones es que vivía en un tonel y se masturbaba en la plaza pública con toda la tranquilidad. Le daba igual que lo viesen, decía: «Ojalá el hambre también se pasara frotando la panza». Los cínicos tampoco estaban de acuerdo con convenciones como el matrimonio. ¿Para qué ese reconocimiento ante la comunidad? ¿Qué más me dará a mí lo que piensen los demás?
La autarquía o autosuficiencia que predicaban queda muy clara con otra anécdota. En una ocasión, Alejandro Magno quiso conocer a Diógenes, pues era famoso por su curiosa forma de pensar y actuar. Diógenes estaba tomando el sol. Alejandro se presentó ante él. «Soy Alejandro Magno. Yo soy Diógenes el perro». Alejandro, admirado por su forma de pensar, le dijo: «Pídeme lo que sea. Puedo concederte lo que quieras». Repasemos la situación. Diógenes tenía ante sí al hombre más poderoso de la tierra en aquel momento. Y ese hombre le dijo que le daría lo que fuera. ¿Sabéis qué respondió Diógenes? «Solo necesito que te apartes para que me siga dando el sol». Los soldados que acompañaban a Diógenes se reían a carcajadas. Pensarían para sí: «Vaya tonto, le acaban de ofrecer lo que sea y solo quiere tomar el sol». Alejandro, sin embargo, les hizo callar admirado. Dijo: «Si algún día vuelvo a nacer, me gustaría volver a ser Alejandro Magno, pero si esto no es posible, me gustaría ser Diógenes». A pesar de sus excentricidades, Diógenes era muy querido. Una prueba es que sus contemporáneos le erigieron una columna que sostenía un perro de mármol con una leyenda: «Aún el bronce cede al tiempo y envejece, pero tu gloria, oh Diógenes, permanecerá intacta por la eternidad, porque solo tú enseñaste a los mortales la doctrina de que la vida se basta a sí misma y señalaste la vía más fácil para vivir». La segunda escuela que vamos a estudiar es el epicureísmo, llamada así en honor a Epicuro. Epicuro dividió su filosofía en tres partes: la lógica, la física y la ética. A través de la lógica pretendían distinguir lo verdadero de lo falso. Ellos pensaban que la realidad es perfectamente penetrable y cognoscible por la inteligencia del ser humano. Si recordáis, Platón había cuestionado el conocimiento del mundo sensible. Creía que la sensación nos confunde y nos aparta de lo verdadero. Pues Epicuro invierte esta posición. Solo la sensación capta el ser de modo infalible. Las sensaciones no fallan. Son objetivas y verdaderas, porque son producidas y garantizadas por la misma estructura atómica de la realidad. Con esto llegamos a la segunda parte, la física. Epicuro creía, al igual que Demócrito, que toda la realidad está formada por dos elementos fundamentales: los átomos y el vacío. Las cosas que existen son fruto de una combinación de átomos. Hasta el alma se compone de átomos. La parte más importante de la filosofía epicúrea es la ética. El placer es el bien supremo. A esta concepción la denominamos hedonismo, pero por placer, Epicuro no entiende los placeres inmediatos más simples como beber alcohol. El placer es no tener dolor en el cuerpo, aponía, ni perturbación en el alma, ataraxia. Para alcanzar la ataraxia conviene tener buen humor y ecuanimidad, es decir, un ánimo estable y sin cambios demasiado bruscos. Epicuro nos da una receta para ser felices, algo que conocemos como el tetrafármacon. En primer lugar, no hay que temer a los dioses. Estos no intervienen para nada en asuntos humanos y no se mueven por la cólera, así que relájate, no te preocupes tanto por ellos. Tampoco debes de tenerle miedo a la muerte. Tú te imaginas que si te mueres podría haber una vida en el más allá que sea horrible, pero esto no es más que una imaginación. Cuando se disuelven los átomos no sentirás nada, así que nada malo te puede suceder. El tercer punto es el miedo al dolor. El dolor, si es intenso, tiene una duración breve, y si es prolongado, su intensidad será leve, así que en cualquier caso será fácilmente soportable. La felicidad está en ti mismo. No debes de buscar el bien en elementos externos como el dinero o lo que piensen de ti. Gozando de la autonomía propia del sabio, conseguirás un estado de ánimo equilibrado y gozoso. Otra escuela fue la de los estoicos. Creían que podemos alcanzar la libertad y la tranquilidad si nos alejamos de las comodidades materiales, las fortunas, y buscamos una vida guiada por la razón y la virtud, que es la imperturbabilidad o ataraxia. Consideraban que las pasiones eran algo propio del cuerpo y creían que debíamos alejarnos de ellas. También creían que todo estaba determinado y nada puede hacerse para cambiar el rumbo de las cosas. La verdadera sabiduría consiste en aceptar nuestro destino,
Algo positivo de los estoicos es que lograron poner en crisis los antiguos mitos de la nobleza de sangre y la superioridad de la raza. Por último, vamos a ver el escepticismo. Escepticismo proviene del término skepsis, que significa examen o indagación. Se caracteriza por cuestionar las verdades firmemente establecidas. Ellos dudaban de todo. Un representante fue Pirrón, quien no creía que sea posible encontrar la verdad. El escepticismo más radical dice que nada puede afirmarse, lo cual es contradictorio, pues si afirmas que nada puede afirmarse, ya estás afirmando algo. Ellos proponían no tomar partido de las creencias de los demás. Proponían suspender el juicio, lo que conocemos como epogé. Si las cosas son indiferentes e indiscernibles y no tenemos ninguna confianza hacia los sentidos o la razón, pues es preferible permanecer sin opinión y optar por la afasia, falta de palabra. Renuncian a afirmar o a negar algo. El escepticismo como actitud llega hasta nuestros días y es tremendamente útil, pues sirve para poner bajo el paréntesis de la duda nuestras creencias, incluso aquellas más arraigadas y profundas, y de este modo obligarnos a justificar si nuestras creencias o las de los demás están bien fundadas o son acríticas o prejuicios. Bueno, esas escuelas son escuelas filosóficas que vienen después del periodo clásico. O sea, cuando ya Alejandro Magno muere y Grecia empieza a bajar sus pretensiones en cuanto a gran imperio conquistador, eh, los filósofos, los científicos de la época, comienzan a retornar a sus problemas anteriores, digamos. No se le plantean problemas urgentes nuevos como ocurrió durante el periodo de Alejandro Magno, que de golpe te creció la población y todas las veces te encontrabas con una cultura nueva, con un pensamiento nuevo, se te ponían en duda tus propias creencias y todo lo demás. Entonces, cuando deja de ocurrir eso, de que la sociedad, por todas estas invasiones, comienza a estar cuestionada y tenés la urgencia de dar respuesta a nuevas cosas, durante el periodo helénico, todo como que baja un escalón y empiezan a remirar, repensar todo lo que habían hecho hasta ese momento. Entonces, por eso es que empiezan a aparecer las viejas escuelas reformateadas, si queremos, ¿no? O sea, empiezan a aparecer los neoplatónicos, los neopitagóricos, los neoaristotélicos, y empiezan a aparecer estas escuelas filosóficas y a diferenciarse. Ahora que ya se trabajó muchísimo en filosofía separada de conocimiento de la naturaleza, porque hubo quienes se dedicaron a resolver los problemas políticos y todo eso que se le planteaban a Grecia durante el periodo clásico, y entonces tomaron solo una parte del conocimiento que era la filosofía. Entonces, comienzan a disociarse en cuanto a tema de estudio entre el pensamiento filosófico y el pensamiento físico. Físico entendido por los griegos como estudio de la naturaleza, ¿sí? En ese pensamiento físico, el estudio de la naturaleza, incluye el lenguaje para el estudio de lo físico, que es la matemática, ¿sí? Como habrán notado, las ideas que tenían los filósofos griegos eran un tanto polémicas. ¿Por qué? Porque te aparece, por ejemplo, un Epicuro diciendo, no hay que temerle a los dioses, porque los dioses no se inmiscuyen en los problemas humanos. O sea, las características teóricas de qué es ser Dios es no meterse en cuestiones humanas. Nada que ver con el pensamiento ni del panteón de los 12 dioses, donde los dioses intervenían y eran coléricos y mandaban rayos y tormentas y todo lo demás, ni con el pensamiento cristiano, donde Dios también interviene haciendo milagros o también interviene coléricamente destruyendo Sodoma y Gomorra. O sea, tenés un Dios que para las religiones, cualquiera sea, interviene con los humanos.
Para los griegos, si Dios hizo una estructura perfecta, no necesita intervenir. O sea, no interviene más con los humanos, ¿por qué? Porque su creación es perfecta, no necesita modificaciones, no necesita milagros, no necesita enojarse, porque enojarse es un atributo de bajas pasiones que nos ocurre a nosotros imperfectos humanos, no a un Dios. Y si su creación es perfecta, ¿por qué va a enojarse si todo está funcionando como lo pensó? En su infinita perfección y capacidad de análisis. Entonces, obviamente que estas ideas, desde lo filosófico, iban a chocar con una religión católica que estaba creciendo como loco dentro de Roma, que es ya el momento en el, digamos, para cuando aparece la religión católica, Roma ya había invadido Grecia, digamos, ya se había convertido en el imperio que dominaba todo, eh, y el cristianismo invade entre comillas, digamos, se impregna primero en esclavos y sirvientes y siervos, y después termina por una cuestión de necesidad de, de tener que interactuar, de tener que mandar a ese 90% de la sociedad que era creyente de una religión cristiana. Bueno, una forma de hacerse amigos y lograr poder mandarlos era acordar con la religión católica. Entonces, de hecho, los emperadores, los dirigentes de todas las regiones donde Roma estaba, donde Roma había dominado, ¿y qué hacen? Y acuerdan con los líderes religiosos del catolicismo. A tal punto acuerdan que para cuando nosotros vemos la película de Hipatia, han hecho el primer acuerdo eh, institucional dentro de Roma. ¿Por qué? Bueno, porque la religión católica no surgió eh, ya cocinada, hecha. O sea, hubo un predicador, Jesús, que dijo cosas y dijo cosas y fue predicando por aquí, predicando por allá y haciendo cosas y milagros y no sé qué. Y después de eso, cuando Jesús muere, aparecen los apóstoles, los seguidores, con su prédica y sus escritos. Para el año 300 después de Cristo, era un loquero en serio, digamos, en cuanto a organización de todo esto, porque no había un paquete de creencias perfectamente conformadas. De hecho, había 50 Biblias diferentes, o sea, 50 textos escritos por seguidores de Jesús. 50 textos. Y había grupos de cristianos creyentes que seguían los textos de un discípulo y otros que seguían los textos de otro discípulo, y el emperador de Roma teniendo que mediar entre lo que decía el panteón de los 12 dioses y los sacerdotes romanos. Habrán visto bastante el lío que se planteaba en la película Ágora. Lo que decían los cristianos, pero además, de entre lo que decían los cristianos, las distintas corrientes del cristianismo, que tenían matices, si queremos llamarle así, pero matices diferentes. Entonces, lo que hace Constantino I, emperador de Roma, es, en 1307, los llama a Nicea, bueno, por esta zona, está la ciudad de Nicea, los reúne a todos en Nicea, a todos los sacerdotes, y dice, bueno, conciliemos. Ese momento es el primer concilio de la historia, que después va a ser sucedido por otros concilios vaticanos
A esta altura ya no sé por qué número de Concilio Vaticano vamos, ¿sí? Pero la Iglesia Católica, cada tanto, cuando se ve próxima a un sismo, a un cisma, ¿qué hace? Y bueno, vamos a tener que rever este tema y tener una postura única, entonces, Concilio Vaticano. Este primer concilio, el concilio de Nicea, en este concilio tiene mucha influencia Constantino, el emperador. ¿Por qué? Y porque dice, sí, genial, ustedes acuerden todo lo que quieran, pero lo que acuerden me tiene que servir a mí para gobernar. Entonces, de los 50 textos escritos por seguidores de Jesús, dice, este no, este tampoco, este menos, este sí, Marcos. Ok, el de Marcos lo dejamos. Este no, este no, este no. Juan, el de Juan lo dejamos. Y toma de los 50 textos, cuatro textos que son los 4 textos del Nuevo Testamento que conocemos nosotros vulgarmente. Los otros 46 textos escritos tenían que desaparecer. ¿Por qué? Porque si no, iba a haber disidentes, iba a haber lío, y Constantino necesitaba seguir gobernando. Entonces comienza a haber una persecución feroz, no solo a los curas griegos, eh, curas griegos romanos, digamos, el greco-romano, digamos, el del panteón de los 12 dioses, para que se dejen de hablar de sus 12 dioses, porque ahora aceptamos la religión católica, apostólica, romana, sino a los propios cristianos para que dejen de aceptar algunas de las afirmaciones que tenían esos otros 46 textos que a mí no me convienen porque no me sirven para gobernar. O al grupo mayoritario de la iglesia cristiana no le convenía porque no le servía para gobernar la iglesia. Por ejemplo, uno de los textos que sí se encontró, que apareció en una de las excavaciones arqueológicas, dice que, eh, palabras de Jesús, no me busquen en los templos, si levantan una piedra, ahí estaré yo, en eh, un brote verde de un árbol caído, ahí estaré yo. O sea, da a entender que lo encontrás en la naturaleza, no lo encontrás en los discursos de los sacerdotes. Y la Iglesia Católica se había estructurado en base a que la palabra autorizada era la de los sacerdotes. Peor aún, para el 1880, 1890, por ahí, de nuestra época, se encuentran en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, que fue donde Jesús fue a pasar esos 40 días y 40 noches de tentación y qué sé yo qué, se encuentran textos escritos por María Magdalena y por María, la madre de Jesús, en los que, y por, no me voy a acordar, no me voy a acordar el nombre de otro seguidor de Jesús, en las cuevas de Qumran Jesús quedó como el gran maestro del grupo de los esenios. Los esenios eran los curas seguidores de la doctrina judía más estrictos. La mayoría de los sacerdotes, las corrientes de sacerdotes judíos, cuando fueron invadidos por los romanos, acordaron con los romanos que los romanos iban a dedicarse a legislar en lo político y ellos se iban a quedar legislando en lo espiritual. Entonces, ninguno se metía en el campo del otro y convivían. Los esenios dijeron, no, no acordamos con eso. Y de hecho, todos los estudios, todas las cosas que se han ido encontrando a lo largo del tiempo, han mostrado que la familia de Jesús era esenia. María, José y todos los antecesores, ¿sí? En el Génesis, eran esenios. O sea, eran de la corriente que no acordaba con nada. O sea, se seguía lo que decía el Viejo Testamento y punto. Y Jesús termina ahí en las cuevas de Qumran como gran maestro. Esos textos están escritos.
Obviamente que la Iglesia Católica actual no los acepta, son considerados como evangelios apócrifos, están colgados en internet, digo, por si alguno los quiere leer, pero son considerados evangelios apócrifos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hay algunos de esos textos que dicen: Pedro no entiende nada. Y la que mejor entiende a Jesús es María Magdalena. Esos textos, si pasaran a ser parte de la formación oficial, ¿sí? Digamos, si la iglesia los tomara como válidos, primero, es derrumbar la estructura de la iglesia, porque la iglesia está fundada en el primer papa, que es Pedro. Y segundo, pone en lugar de privilegio a una mujer, María Magdalena, la que la Biblia actual la considera como la prostituta, ¿sí? Entonces, lo que quedó después del primer concilio, esto lo traigo a colación, es decir, que esto que tiene que ver con matemática. Lo traigo a colación porque vamos a ver que en la Edad Media este detalle va a tener mucha influencia en la creación de lo que nosotros llamamos el ocultismo. O sea, todos los matemáticos, los científicos van a tener que empezar a ocultarse de la represión que genera la Santa Inquisición, digamos, el grupo más ortodoxo del cristianismo, y van a tener que empezar a ocultarse en un grupo que se llama ocultismo. Y ahí van a aparecer algunas figuras que tienen que ver con este problemita, con esta eh, eh, depuración, digamos, de las distintas corrientes, de los distintos discursos del cristianismo post-Jesús, ¿sí? Así que digo, llegamos hasta, estamos, acá está. Llegamos hasta el periodo helénico, ya con los científicos griegos que empiezan a ser corridos o mal vistos porque no encajan en el discurso oficialista del cristianismo. O sea, ahora el cristianismo es oficialismo dentro de Roma. Ya es la última etapa de Roma, ya Roma va a caer. Pero en esa última etapa, el cristianismo crece muchísimo y crece con un discurso muy, muy, lo suficientemente refinado como para decir esto sí es cristianismo y esto no es cristianismo, y lo que estaban haciendo los griegos no era cristianismo. Entonces, entre otras cosas, Constantino larga un edicto diciendo: se prohíbe que los griegos enseñen en las escuelas. O sea, se prohíbe cualquier enseñanza que no sea la cristiana. Con lo cual los griegos, sobre la última etapa del Imperio Romano, tienen que emigrar, se van a Arabia, básicamente porque no tienen laburo ahí y porque además son mal vistos y ya ven las cosas que le pasaron a Hipatia y cosas similares le pasaron a otros griegos, ¿sí? Pero entre esos griegos de la época helenística estaba Euclides. Euclides, si se quiere, es el que eh, le da coherencia a toda la geometría. De hecho, los 5 postulados de Euclides van a continuar siendo, digamos, la base de la geometría y van a seguirse enseñando como la base de la geometría hasta nuestros días. O sea, ustedes cuando empezaron a ver geometría, vieron, quizás formalizados diciéndole postulados de Euclides, o quizás sin formalizar y simplemente diciendo los postulados que hay que poner, o sea, los axiomas de inicio para la construcción de la geometría que hay que poner son estos, pero básicamente son los que pensó Euclides en su momento. Euclides, ¿qué hizo? Tomó todo lo que había hecho la cultura griega hasta ese momento, desde los primeros filósofos griegos hasta el momento de Euclides, y lo sistematizó. Él escribió un montón de textos, después esos textos que fueron recuperados y todo lo demás, se transformaron en un libro
que se llamó Los elementos de Euclides, y en ese libro, Los elementos de Euclides, establece cómo construir toda la geometría. Por eso es que es fundamental, porque establece los postulados para construir todo. Primer postulado, si vos tenés dos puntos, a través de una sucesión de puntos que los unan, podés construir una línea. O sea, define, en base a la existencia de dos puntos, qué es una línea recta. El segundo postulado es la definición de la línea recta, no como segmento, sino como elemento infinito. Entonces dice, es posible que cualquier segmento se alargue de manera continua en una línea sin límites, direccionada hacia el mismo sentido. O sea, en realidad, estirarla tanto como sea posible. El concepto de segmento, que es lo que está definido entre dos puntos, ahora lo extendiste al concepto de recta. El tercer postulado, es posible dibujar una circunferencia de centro en cualquier punto y en cualquier radio. Y vos decís, ok, me definiste qué es una circunferencia. ¿Qué importancia tiene definir qué es una circunferencia? Desde el punto de vista operativo, si yo tengo definido una circunferencia la puedo trazar con un compás. Y eso significa que la medida del compás es una distancia fija en todas las direcciones. Y si es una distancia fija en todas las direcciones, significa que un segmento no cambia su largo, aunque yo lo haga rotar. Y por lo tanto, yo un segmento lo puedo llevar a cualquier lugar para que me sirva de parámetro, ¿sí? Lo puedo trasladar y rotar para que me sirva de parámetro de medida. O sea, desde el punto de vista operativo, yo puedo establecer igualdades de longitud definiendo circunferencias. El cuarto, la totalidad de los ángulos rectos son iguales. Y esto es, cuando vos estableces un ángulo recto entre dos rectas, ese ángulo recto lo podés hacer equivalente, dar una igualdad, con cualquier otro ángulo recto que hayas dibujado. Pudiste trasladar un ángulo. El quinto postulado, y es, si yo tengo una recta y un punto, solamente puedo cortar a ese punto con una sola recta que no corte a la recta anterior. Dicho de otra forma, solamente puedo pasar una recta paralela a la recta dada. No puedo hacer más de una recta paralela, pasando por este punto. ¿Sí? Esta otra forma rebuscada es más o menos la capacidad de decir lo mismo. O sea, si yo no tengo un ángulo de 90 grados, cualquier recta que corte me va a definir un área. O sea, no va a ser paralela. Me corta y me corta a las dos rectas anteriores. Si yo tengo un ángulo mayor de 90 grados, nunca va a terminar de encontrarse con la otra recta y no va a tener un área definida. ¿Sí? Es una forma más rebuscada de decir lo mismo. ¿Sí? O sea, que si vos estableces un punto, tenés una sola posibilidad de establecer rectas paralelas. Donde la torciste, se tocan y por lo tanto, si cruzás otra, te determinan un área. ¿Sí? Si vos la pones a 90 grados, no hay posibilidades de determinar un área cuando la cruces. ¿Sí? Es como una forma muy rebuscada de decir, por un punto exterior a una recta pasa solamente una recta paralela. ¿Sí? Usando las propiedades de los ángulos y qué sé yo, podés decir el quinto no bis, el primer quinto. Este esquema es lo que nosotros usamos en geometría para definir toda la geometría. La existencia del punto, la existencia de la existencia de la recta paralela, que es una recta pasando por un punto externo a una recta dada. Solo existe la posibilidad de una sola recta que no se toque con la anterior.
las proporcionalidades entre ángulos, las proporcionalidades entre longitudes, que están tomadas de este análisis lógico de la geometría que hace don Euclides. Los 5 postulados de Euclides son la Biblia de la geometría. Salvo por qué detalle. Y porque la verdad que el 5.º postulado generaba algunos dolores de cabeza. ¿Cuántas líneas paralelas a esta línea podemos trazar por este punto? ¿Solo una? ¿Estás completamente seguro? Así que solo una, ¿verdad? ¿No estarás siendo demasiado euclidiano? Vamos a cuestionar un poco esa lógica. Eso de que por un punto exterior a una recta solo puede pasar una paralela se llama el 5.º postulado de Euclides. Y sí, la cosa funciona así en esa geometría de toda la vida, la que aprendimos de pequeños, la del teorema de Pitágoras y todo eso. El fundador de esa movida se llama Euclides, un señor griego con barba, un gorrito muy gracioso, por el que a la geometría de toda la vida se le llama geometría euclidiana. Bueno, el caso es que el libro de matemáticas más famoso de la historia se llama Los Elementos de Euclides, que es una joya del saber humano. Aquí el amigo del gorrito fundó la geometría y dio 5 postulados. 1. Desde cualquier punto se puede trazar una recta a cualquier otro punto. 2. Toda recta se puede prolongar indefinidamente. 3. Con cualquier centro y cualquier distancia se puede trazar un círculo. 4. Todos los ángulos rectos son iguales. Y luego está el 5.º. Por un punto exterior a una recta se puede trazar una y solo una paralela a dicha recta. La cosa es que a la gente el 5.º postulado le mosquea desde hace tiempo. Vamos a negarlo, a ver si pasa algo. Se puede negar de 2 formas. Por un punto exterior a una recta no se puede trazar ninguna recta paralela a la dada, o por un punto exterior a una recta se puede trazar más de una recta paralelas a la dada. A ver, señores matemáticos, no fliparse tanto, ¿en serio? ¿Ninguna paralela? ¿Más de una paralela? ¿Pero en qué mundo viven? Bueno, tranquilidad. Nuestro mundo, en el que vivimos, parece euclidiano, de los de una sola paralela, pero esto no está tan claro. Hay una geometría en la que por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela. Y a esa geometría se le llama geometría esférica. Se llama así porque es la geometría de una esfera. Consideramos como el plano la superficie de la esfera, como puntos los puntos en esa superficie y como rectas los círculos máximos, los que dividen la esfera en 2 partes iguales. Por ejemplo, los meridianos o el ecuador. Bueno, pues flipa. Esa geometría cumple perfectamente los 4 primeros postulados de Euclides. Y por un punto exterior a una recta no puedes trazar ninguna recta paralela. Alucina Euclides. Parece una cosa rarita, pero esta geometría es la que se usa para la navegación y para la astronomía. A ver si el mundo no va a ser tan euclidiano como creías. Vamos a negarlo de la otra forma. Lo de pasar más de una paralela por un punto no me parece tan fácil, ¿no? Atentos. Vamos a tomar como plano un círculo normal y corriente, los de toda la vida, y llamamos rectas a los arcos de circunferencia que cortan el borde de nuestro círculo de forma perpendicular. Bueno, pues ahora vamos a buscar una línea y un punto exterior a ella por el que trazar montones de paralelas. Allá va. Mira esta recta y tomamos este punto P. Bueno, pues al trazar paralelas como locos, todo esto son rectas y ninguna corta a la que teníamos. Parece una locura, ¿no? Y sin embargo es posible que nuestro mundo sea hiperbólico, no euclídeo, solo que nosotros no lo notamos. El caso es que la teoría de la relatividad especial se basa en la geometría hiperbólica. Yo me quedo con algunos cuadros chulos que representan el plano hiperbólico. Los hizo el pintor holandés Escher, que dejan al mismísimo Euclides con el gorro torcido. ¿En qué sentido? Esto de que solo exista una paralela pasando por un punto, está buenísimo cuando vos te manejás en un plano llano. Ahora, ¿qué pasa cuando tu plano es torcido? Por ejemplo, esférico. O sea, cuando la superficie sobre la que vos movés una recta es una esfera. Bueno, ya de entrada, yo hago 2 líneas paralelas en el ecuador de nuestro planeta, y esas 2 líneas paralelas en el ecuador de nuestro planeta, cuando llegan al polo, se unen. O sea que no puedo establecer ninguna líneas paralelas a ningún punto externo a una recta. ¿Por qué? Porque si tengo esta recta que me divide el planeta en 2 hemisferios, y yo quiero poner una recta paralela en cualquier otra parte del planeta, ¡pah!, se me unen en el polo. O sea que, por un punto externo a una recta, no puedo hacer pasar una paralela. Hay una geometría para la cual estos 5 postulados no valen. O por lo menos el 5.º postulado no vale.
Entonces va a suceder en el futuro, no para la época de Euclides, que se ponga en duda eso y se fabrique una geometría para esos otros planos torcidos, no planos llanos, ¿sí? No superficies llanas, sino para es- superficies esféricas o superficies hiperbólicas, donde la geometría euclidiana no sirve. No sirve, o por lo menos hay que meterle algunas modificaciones. Entonces, para ese momento van a aparecer las geometrías no euclidianas. Geometrías no euclidianas tienen que ver con, te vas a mover en superficies no llanas. Cada vez que tengas que operar en superficies no llanas, tenés que cambiar el quinto postulado, o sacártelo de encima, no darlo por válido. Mientras estés trabajando en superficies llanas o con ejes cartesianos, ¿sí? Lo que te establece los ángulos de 90 grados entre planos, todo fenómeno. Te saliste de los ejes cartesianos y se te fue todo al diablo. De hecho, hay una incompatibilidad a la hora de pasar cosas tan tontas como el plano de la superficie de la Tierra, pasarlo a un plano llano. O sea, cuando nosotros lo escribimos en papel, está mal, no es correcto. ¿Por qué? Porque inevitablemente tenemos que dibujar el polo norte y el polo sur extendido a lo largo de todo el plano. Nos queda la Antártida es gigantísima, porque está extendida todo el largo del plano. El mismo tamaño que la zona del Ecuador. Y en realidad la zona del Ecuador tiene un valor, pero la Antártida tiene valor cero. La distancia entre los puntos de la Antártida es cero. Entonces, hacer un isomorfismo entre las propiedades de la esfera y las propiedades del plano es un desastre. Porque en un plano, puntos diferentes son el mismo. ¿Eh? Y puntos diferentes son distintos, de acuerdo a dónde los mires. Si estás en el Ecuador o estás en los polos. Entonces, no podés establecer una matemática que te diga que cosas diferentes son iguales y cosas diferentes son distintas. Tenés una contradicción lógica. Entonces, necesariamente tenés que construir una geometría euclidiana para los planos y una geometría no euclidiana para la superficie curva. Ese va a ser un problemón para el 1900, donde todo se va a poner en discusión en la ciencia, y va a ser uno de los grandes, de las grandes discusiones de la matemática para el 1900. Otro de los fulanos, de los que recuperan, digamos, del periodo arcaico, esto de estudiar la naturaleza y todo lo demás, es Arquímedes. Arquímedes de Siracusa. Arquímedes es considerado el genio de los griegos, porque no hubo cosa en la que no se metiera a investigar. Desde el concepto de peso específico que usa la física, con la famosa anécdota, que supongo que ya la conocen, de la corona de oro del rey, ¿sí? Si no la conocen, se las cuento rapidita. El rey de Siracusa lo tenía apadrinado a Arquímedes. O sea, no le dejaba faltar nada, le daba, digamos, una mensualidad, y Arquímedes era el científico de la corte. Por lo tanto, para las cosas donde necesitaba el rey soluciones, ahí estaba Arquímedes. Entre otras cosas, cada vez que Siracusa intentaba ser invadida por los romanos, Arquímedes inventaba algún método de defensa para que los romanos no pudieran hacer nada. Entre los métodos de defensa, por ejemplo, estuvo la primer grúa que calzaba los barcos de los enemigos y los levantaba por el aire. Entonces después los largaba. Esas grúas eran terribles porque ningún barco se animaba a arrimarse a la costa, porque donde los enganchaban con los anzuelos y los levantaban, era un barco que
dejaba de funcionar. Entonces, lo máximo que podían hacer era tirar desde las cercanías. Pero cuando tiraban desde las cercanías, resulta que Arquímedes también desarrolló la idea de concentrar los rayos de sol y quemar a los barcos a la distancia. Entonces hacía poner a 2000 soldados con los escudos pulidos para que reflejaran bien el sol y los hacía enfocar a los barcos con 2000 escudos. No creo que se prendieran fuego con 2000 escudos, pero se me ocurre que por lo menos los navegantes de esos barcos iban a estar un tanto calentitos, con 2000 escudos enfocándote con el sol. Entonces, la verdad es que los volvía locos Arquímedes a los que querían invadirlos, porque desarrollaba tecnologías que para la época eran un desquicio. Nadie estaba preparado para enfrentarse a esas cosas que le proponía como método de defensa. Cuenta la historia que en algún momento el rey de Siracusa manda a un orfebre a que le hiciera una corona de oro. Y, como todo rey, tiene siempre algún chismoso que va a soplarle cosas al oído. Y el chismoso, cuando vino el orfebre con la corona y le devolvió la corona y una bolsita con el oro que le había sobrado, el rey, ni lerdo ni perezoso, va, pesa la corona, pesa la bolsita para ver si era el mismo oro que le había dado al orfebre, para que no lo estafara quedándose con oro, pero le vienen con chismes de, no, mirá, el orfebre te hizo la corona con otro material adentro más pesado, y entonces vos lo estás pesando en la balanza y pesa lo mismo, pero lo que tiene adentro de la corona no es oro. El rey, ¿qué dice? Ah, pequeño detalle. Si corto la corona para ver si es de oro o no es de oro, rompí la corona. Pero si no la corto, no me entero. Arquímedes, vení para acá, decime si la corona es de oro o no es de oro. Entonces Arquímedes se da cuenta fácilmente que hay cosas, materiales más pesados y otros que no. Y cuando uno habla de materiales más pesados, está hablando de pesados, más pesados uno que otro, en relación al mismo volumen. O sea, si yo pongo un cubito de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro de plomo, va a pesar más que un cubito de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro de corcho. Para el mismo volumen, dos pesos diferentes. A eso es lo que después nosotros, diario del lunes, vamos a llamar peso específico. O sea, el peso intrínseco por unidad de volumen de cada cosa. Arquímedes ya se había dado cuenta de esto, de que había cosas con el mismo tamaño que pesaban más que otras con el mismo tamaño que pesaban menos. Entonces dice, bueno, si lo que le metió adentro es plomo, obviamente con menos plomo, menos volumen de plomo, va a lograr el mismo peso en la corona. Pero ¿cómo probaba de que era menor el volumen? O sea, ¿cómo probaba que lo que tenía adentro era algo de peso específico más grande? Tenía que poder calcular el volumen de la corona. Porque entonces sí, miraba el volumen de la corona, miraba cuánto pesaba la corona, y si el peso específico por unidad de volumen era más grande, es porque la corona estaba hecha de plomo y no de oro, y estaba solo bañada en oro. Pero el problema era, geométricamente, ¿cómo hago para calcular el volumen de una corona que es tan irregular? O sea, tiene tantos firuletitos. Me está diciendo que internet está inestable. No sé si están viendo bien, si no tienen problemas, si no me avisan. Lo que hace Arquímedes es Se preocupado. corta el audio de rato. Ah, se corta. Bien. Se va cortando, sí. Ah, me está avisando de eso. Eh, Arquímedes, preocupado por esta cosa de cómo hago para determinar el volumen, cuenta la leyenda que se estaba por bañar y entonces sus sirvientes vienen y le llenan la tinaja en la que se iba a bañar con agua caliente. Claro, la llenan hasta arriba. Él se mete adentro de la tinaja y la tinaja se rebalsa. Y ahí dice, lo encontré. Lo dice en griego, eureka. Lo encontré. ¿Qué era lo que había encontrado? Una forma de medir el volumen. Porque él sabía que
el agua que había salido de la tinaja era igual a su volumen. Y ese era un método que él podía usar para calcular el volumen de la corona. Lleno un frasco hasta arriba, meto la corona dentro, lo que se rebalse es en agua el mismo volumen que la corona. Entonces tengo la forma de medir el volumen, la puedo pesar a la corona. Tengo peso, tengo volumen, puedo calcular el peso específico de ese material y ver si es el peso específico del oro o de otra cosa. Entonces dice que salió tan emocionado que lo había encontrado, que salió gritando eureka, eureka, eureka por todo el pueblo. El detalle es que estaba por bañarse. O sea, salió a gritar eureka, eureka, así como estaba. Como los griegos no tenían demasiado problemas con esto de el pudor, porque para ellos el cuerpo era algo natural, no pasó a mayores. Y además todo el mundo sabía que era el excéntrico de Arquímedes. Entonces, nada, fue una anécdota nada más. Pero la historia quedó en esto de eureka. Lo encontré. ¿Sí? Entre otras cosas, don Arquímedes encuentra algunas estrategias matemáticas para determinar cosas matemáticas, como por ejemplo el número pi. El número pi sale, teóricamente, de ver cuántas veces entra el diámetro en el perímetro de un círculo. Esa es la relación pi. Un diámetro va a entrar una vez, dos veces, tres veces y un cachito. ¿Cuánto vale el cachito? Bueno, Arquímedes sabía que podía determinar el perímetro de cualquier figura geométrica. Claro, pero no el del círculo. Porque el círculo era una recta chueca y vos lo podías determinar con una soga, pero no te daba un número infinitamente perfecto. Era un número sacado de experimentos materiales, no experimentos teóricos. Vos querías llegar a un experimento teórico que te permitiera encontrar el número infinitamente perfecto. Entonces lo que se le ocurre es plantear una estrategia de agotamiento. ¿Qué es agotamiento? Agotar la cantidad de lados de una figura geométrica. Entonces dice, bueno, yo un cuadrado, estamos mirando el primer dibujito del círculo, un cuadrado tiene 4 lados, yo puedo calcular el perímetro de un cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque es lado más lado más lado más lado. Puedo calcular el área de un cuadrado. Tengo la información geométrica para hacer eso. Es más, tengo la información geométrica para hacer lo mismo con un, sería, heptágono es, 7 lados, pentágono, septágono, sería algo así. Bueno, puedo hacer lo mismo con una figura geométrica de 7 lados. 7 lados iguales. Puedo hacer lo mismo con una figura geométrica de 12 lados iguales. Inscriptos. ¿Sí? O sea, una figura que apenas toque en la punta de los ángulos. ¿Y por qué esta estrategia? Porque puedo hacerla, como yo sé calcular para cualquier tipo de figura geométrica simétrica, puedo hacerlo para 4 lados, para 7 lados, para 12 lados, para 50.000 lados. Pero cuando me arrimo a 50.000 lados, mi figura geométrica va a ser tan parecida a un círculo que voy a estar casi cerca del valor del círculo. Yo sé que ese casi cerca del valor del círculo va a ser un valor inferior al del círculo, porque lo estoy inscribiendo del lado de adentro del círculo. Puedo tratar de agotar, por eso método de agotamiento, agotar la cantidad de lados desde el lado de adentro, pero llegaré a una cifra que es levemente inferior al valor. Bueno, pero ¿qué tal si lo hago desde el otro lado, desde el lado de afuera? Y entonces el método que utilizo es por compresión. O sea, comprimo el círculo en figuras geométricas simétricas. Con un cuadrado
con un septágono, con un dodecágono, con un 5000 lados. Voy a encontrar también una figura geométrica de la que puedo saber el perímetro, cuyo valor se va a acercar muchísimo al valor del perímetro del círculo, pero va a ser levemente superior al valor del círculo, porque lo estoy enmarcando desde el lado de afuera. Entonces lo que él dice es, si yo opero desde dentro por agotamiento y desde fuera por compresión, puedo llegar a acotar el valor del perímetro. Y el valor del perímetro me va a dar la información de cuánto vale pi. Este método, muy geométrico, muy de álgebra, da pie a lo que a posteriori la matemática va a llamar límite. Fíjense que en definitiva lo que él está haciendo es límite por izquierda y límite por derecha de una sucesión. ¿Para llegar a qué? Al valor al que no podés calcular, porque matemáticamente no tiene un valor de cálculo aritmético. Tiene un valor de aproximación por derecha o por izquierda. ¿Sí? Llega, si se fijan, con 12 lados, llega a 2, 4, 6, 8, no, 2, 4, 3, 6. 6 valores de exactitud. Los otros 3 últimos numeritos van a estar variando, pero sé que va a estar entre esos 2 últimos numeritos. 6 dígitos. 6 dígitos, lo mismo que tenían como dato los sumerios, la exactitud que tenían como dato los sumerios, pero que no sabían por qué lo tenían. Recién, 4000 años después que los sumerios, a un Arquímedes se le ocurre una técnica para encontrar ese número. Entre otras cosas, don Arquímedes también era astrónomo, igual que Hipatia. Y en ese cálculo de astronomía, determina cómo se mueven con exactitud un montón de planetas, sobre todo la Luna, los ritmos de giro de la Tierra, y todo eso lo termina armando en un sistema de engranajes. O sea, imita todos esos cálculos que él había hecho en un sistema de engranajes para que todo ese sistema se mueva como una relojería. O sea, lo traslada a una representación física por medio de un sistema de relojería. De la anécdota de ese aparato que él construye para mostrar cómo se mueven los planetas y para determinar, digamos, en qué posición va a estar cada uno y todo lo demás, les voy a dejar un videíto, orgullosamente, yo ya se los comenté, de un profe que tuve, que fue el que descubrió que realmente ese aparato era de Arquímedes. Se llama la máquina de Anticitera porque cuando los romanos finalmente terminan ingresando a Siracusa, invaden Siracusa y obviamente los soldados van por todas las calles de Siracusa tratando de que no haya sublevaciones, digamos, tratando de frenar a todo el pueblo de que no haga nada. Uno de los soldados entra en la casa de Arquímedes. Arquímedes estaba, cuenta la anécdota, estaba trabajando en un círculo, casualmente, y, y cuando lo increpa el soldado, Arquímedes se da vuelta y le dice, no me moleste, ¿no ves que estoy haciendo geometría? Y el soldado lo mata. Eh, Eso es un poco la leyenda, no sé si ha pasado así, pero bueno, es lo que quedó para la historia. Y finalmente, el general que estaba a cargo de la invasión lo mata al soldado. ¿Por qué? Porque el general sabía del valor que tenía Arquímedes, del valor desde el punto de vista estratégico, no solamente científico. O sea, tener a un tipo que había sostenido la invasión de los romanos de Siracusa durante tanto tiempo, wow,
tenerlo trabajando para mi equipo es algo importante. ¿Sí? Bueno, no, este soldado lo mató. Este general romano que va hasta la casa de Arquímedes y se encuentra con esa máquina. Y era tan codiciada esa máquina porque era como si vos dijeras hoy en día, no sé, eh, tengo conexión satelital, eh, no sé, en el reloj. Una cosa, digamos, tecnología de punta. Y se lleva la máquina de Anticítera. Y el barco en el que iba naufraga. ¿Dónde naufraga? En Cítera, de Anticítera. Entonces, por eso se la conoce como la máquina de Anticítera, porque eh, cuando buzos encuentran el naufragio, se encuentran con los restos oxidados de una máquina absolutamente extraña. Un montón de engranajes, cientos de engranajes encajados, con un funcionamiento de una tecnología que no era de la época. No había en Grecia, en el 200 antes de Cristo, una máquina con semejante tecnología. ¿Qué sucede durante muchos años? Bueno, que ustedes se van a encontrar en Internet un montón de portales, de omnílogos, de esta gente que anda buscando cosas raras, diciendo la máquina de Anticítera es una máquina hecha, una prueba de que hay una máquina hecha por los extraterrestres en el año 200 antes de Cristo. Todo eso hasta que mi profe encuentra los datos fidedignos de que realmente la había construido Arquímedes y pueden reproducir todos los engranajes que tenía la máquina y saber cómo funciona. Así que eso se los voy a dejar para que lo miren tranqui, digo, se los dejo colgado en WhatsApp y nada más. ¿Con qué nos habíamos quedado hasta ahora? En este mapita de el recorrido por la historia. Habíamos pasado por Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales, y dijimos, bueno, todo eso es una etapa ágrafa, o sea, sin escritura. Hay poca documentación al respecto, poco se hizo, hay algunas cuestiones sobre esa época que parece indicar que había una civilización que manejaba cierto nivel de abstracción o cierto tipo de conocimientos que no encajan en una visión evolucionista así formal, pero se tiene poca información. Entonces, ponerse a validar argumentos no probados tampoco no tiene mucho sentido, ¿no? Después nos metimos a ver, a partir de que la historia tiene documentación escrita por sus propios participantes, o sea, por la gente de la época, empezamos a ver Edad Antigua. Desde que comienza la escritura, que la fechamos en el 3000, pero que sabemos que hay escritura de por lo menos 4700 años antes de Cristo, y por ahí dudosamente también de antes, y le llamamos edad antigua hasta el 476 después de Cristo, que es cuando cae Roma. ¿Por qué lo fechamos ahí, donde cae Roma y decimos ahí termina la edad antigua? Porque toda esa etapa, la que denominamos edad antigua, es una etapa básicamente de imperios esclavistas. O sea, la estructura de sociedad que tenemos durante toda esa época se concibe bajo la idea de un emperador, de un personaje que desde el punto de vista del poder eh, dirigía absolutamente todo sin respetar ninguna norma, por propia decisión y nada más, y las sociedades se estructuraban en base a la existencia de esclavos. Una clase que se autoatribuía a ser descendiente de los dioses, entonces eran familias de alto grado que no trabajaban, pero que sí hacían trabajar a los esclavos y
basaban su estructura de poder en sacar dinero de los esclavos y de las invasiones a territorios más cercanos. Todo eso ocurre hasta el 476, cuando a ese gran imperio que se había creado, invadiendo todo lo conocido, como era el Imperio Romano, decae. Ahora vamos a volver un cachito sobre la decadencia del Imperio Romano, pero a partir de ahí, la estructura de sociedad que se establece es lo que le vamos a llamar sociedad feudal. A esa etapa de sociedad feudal es a lo que la historia enmarca en lo que le llama la Edad Media. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora vamos a ponernos a mirar qué pasa después de la caída del Imperio Romano durante toda esa etapa de la sociedad feudal. ¿Sí? Que va a terminar, de vuelta, los números, las fechas son solo, digamos, anecdóticas o como para marcar un punto de quiebre, pero se considera que termina la sociedad feudal en 1492 con la llegada de Colón a América. ¿Por qué? Porque a partir de que se descubren nuevos continentes, la idea de la organización de la economía y la política de las sociedades empieza a ser la de usufructuar los bienes de estos continentes a los que vamos a explotar. América, África. Entonces, cambia la estructura de sociedad a partir de ahí. Vuelven a aparecer los esclavos, que durante la Edad Media no existían, o por lo menos en muy pocos lugares donde había. Durante lo que llamamos Edad Moderna, que es posterior al descubrimiento de América, vuelven a aparecer los esclavos, con otro perfil, otra mirada, pero vuelven a aparecer. Entonces, nos vamos a dedicar a ese periodo, Edad Media, ¿sí? Etapa en la que la estructura de organización de las sociedades es el feudalismo. Ahora sí, miramos un poquitito todo este lío. Decíamos, hasta el 1476, podemos decir que todavía se conserva el Imperio Romano. El Imperio Romano, más o menos en el 400, empieza a tambalear. Empieza a tambalear porque económicamente no le dan los números, porque al no tener un equilibrio económico, no pueden abastecer, no pueden pagar los sueldos de los soldados y por lo tanto las legiones que tenían sosteniendo ese imperio en todo el mundo, empiezan a flaquear, empiezan a, ya que no tienen sueldo, empiezan a saquear a los mismos pueblos que habían conquistado, se convierten en vándalos los mismos soldados. Entonces, los pueblos que habían sido invadidos ahora se empiezan a defender de esa invasión. Se comienza toda una etapa de descalabro del Imperio Romano. Una de las soluciones que encuentra el emperador es dividir el Imperio Romano en dos. Un Imperio Romano de Oriente y un Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente va a terminar llamándose Imperio Bizantino, porque la capital del Imperio Romano de Oriente va a ser Bizancio, que después, en honor al emperador Constantino, le van a llamar Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente va a terminar siendo conquistado por los reinos germanos. ¿Sí? Después vamos a volver a esta línea de tiempo así con mucha información toda junta, que resulta difícil de leerla ahora de entrada. Vamos a ir volviendo para poder ir siguiendo la secuencia de la línea histórica. Pero la cuestión es que en un principio nosotros podemos ver que el inicio de esta nueva etapa está con la división de Roma, con la caída del Imperio Romano de Occidente, empieza a ser conquistada por los eslavos, por los sajones, por los godos, por los ostrogodos, los vikingos, todos los que estaban en la zona sur de Europa,
en una zona en la que cultivar y criar ganado resultaba muy difícil, buscan lugares más fértiles. Y el flaqueo de Roma les permite hacer eso, invadir e instalarse. Eh, este es un mapa del siglo VI, o sea, ya para el 500 y pico después de Cristo, ya teníamos instalados a los gépidos, a los de los lombardos, de los ostrogodos en Italia, de los francos, de los visigodos, de los suecos, de los anglosajones en Inglaterra, de los bretones, todos grupos que han ido tomando territorios. ¿Esos territorios van a ser fijos? No. El sistema de la conquista de territorios que tenían estos grupos nórdicos cuando invadieron era la de tener la mayor cantidad de tierras para cultivar que sea posible. Y entonces, las tierras que ya tenían conquistadas en general las repartían o se las daban para producción a sus parientes, conocidos vulgarmente como los nobles. Y las tierras que todavía no tenían bajo su cargo, en general se buscaban a algún jefe de su ejército que más o menos tuviera cualidades como para el mando, como para la dirección, que fuera un tanto despabilado como para poder hacerse cargo de, de un feudo, y entonces le otorgaban la posibilidad de tener un ejército a su mando y que fuera y conquistara más tierras. Si conquistaba la tierra y se quedaba con esas tierras, le daban como premio el feudo para que lo rigiera. Entonces, esos caballeros feudales, nombrados caballeros, sin ser nobles, sin ser parientes directos o indirectos del rey, comenzaban a hacerse cargo de un territorio, de un feudo, y cobraban impuestos a la gente que habitaba ese lugar y que para poder sobrevivir tenía que ponerse a producir esos campos. ¿Cómo producían esos campos? Bien, tenían unas pequeñas parcelas para su propia supervivencia, entonces cultivaban sus propias parcelas y tenían otras parcelas más grandes que eran de el rey, del noble, del caballero. Y sobre esas rendían el tributo. Así, cada reino trataba de expandirse sobre las zonas más cercanas. El primer tiempo fue muy lento, porque piensen en qué condiciones vinieron los grupos nórdicos. O sea, eran clanes de 200 personas, 400 personas. No era el reino, era un montón de familias que se asentaban en un lugar, que empezaban a hacer una empalizada como para poderse proteger de los ataques de los demás, y que llegaban a un lugar donde además había gente, porque los esclavos y los siervos de aquellos viejos pater familia de los romanos todavía estaban habitando ahí. Seguían usando las posibilidades que le daba la tierra, o sea, producían ahí, cazaban ahí. Al llegar estos nuevos grupos, lo que hacen es marcar un poco, delimitar la cancha de quiénes se llevan qué cosa. Entonces, esta gente que venía cultivando la tierra con los romanos, pasan ahora a cultivar la tierra con los germanos. Y, por su lado, los germanos pasan a ser los que cobran los impuestos. En el medio de esto, ¿qué detalle? El tema de que toda la gente que habitaba la antigua Roma, a esta altura eran cristianos. O sea, vienen grupos relativamente chicos de afuera con una religión no demasiado pulida en cuanto a su fundamentación y a su argumentación, traen como referentes científicos los viejos sabios o los druidas o magos blancos, y tienen toda
un panteón de dioses similar al de los romanos, o sea, panteón de 12 dioses, más un montón de entidades de la naturaleza. Las sílfides, las ondinas, las hadas, los elfos, los gnomos, cada uno de esos encargados de alguna actividad dentro del bosque, de el cuidado del equilibrio de la naturaleza. Llegan acá, llegan digamos, al sur de Europa y se encuentran con un solo dios, que lo tienen todos los habitantes, y tienen que interactuar con eso. En la mayoría de los casos, terminan, después de un periodo bastante largo de adaptación, asimilándose a la cultura cristiana. En algunos otros lugares se tardan un tiempito. Por ejemplo, en Inglaterra. Inglaterra eh, siguen hasta el año 1000 con prácticamente dirigiendo la política de Inglaterra un mago con los posicionamientos ideológicos de los nórdicos, Merlín. Merlín decide quiénes ocupan el cargo en el trono, muy desde los entre bambalinas, digamos, pero es el que arma la política de Inglaterra. Obviamente, hasta que le hacen 10.000 atentados a Merlín y todo lo demás, cuando se lo sacan de encima, finalmente termina ingresando la Iglesia Católica en Inglaterra. Comentarito con la Iglesia Católica. El acuerdo con la Iglesia Católica incluía, esto es muy posterior, ya es para la Edad Moderna, pero el acuerdo con la Iglesia Católica incluía un casamiento por poder con la hija de Isabel la Católica de España. Esto es chusmerío ya, pero el rey de Inglaterra se casa con la hija de Isabel la Católica de España para hacer un acuerdo de cúpulas de poder entre dos reinos y un acuerdo a su vez con la religión católica. En un momento, para la política de Inglaterra, no le conviene más seguir con la religión católica y con los acuerdos con España, básicamente porque España empieza a ser, a tener mucha extracción de oros y de riquezas de América, y los ingleses lo que quieren es sacarle el oro y las riquezas a los españoles. Entonces, lo que más le va a convenir es cortar con los españoles y tener a unos vándalos terribles, unos piratas que van y atacan los barcos españoles y les roban todo el oro, y que después terminan siendo nobles en la corona inglesa. Entonces, para hacer ese juego no le convenía seguir con el acuerdo con España y con el acuerdo con la Iglesia Católica. Entonces, en un determinado momento, el rey decide casarse de nuevo. ¿Con quién se va a casar? Con una plebeya, con una cortesana de la corte inglesa. O sea, a ningún rey se le ocurriría eso. Básicamente porque políticamente no le aporta nada. O sea, los casamientos eran casamientos por acuerdos diplomáticos. Si vos querías tener a una cortesana, tenías a la cortesana sin necesidad de casarte. De hecho, estaban para eso dentro del castillo. Pero decide casarse. ¿Por qué? Porque el decidir casarse hace que la Iglesia Católica se lo prohíba. Porque dentro de la Iglesia Católica estaba prohibido la separación. Él le devuelve a la hija de Isabel a España, o sea, corta lazos de acuerdos comerciales y políticos con España, y se pelea con la religión católica. Las dos cosas que quería lograr para casarse con Ana Bolena. Habrán visto la película, muy romántica y todo lo demás, de Ana Bolena, o La otra Bolena. Hay un montón de películas de ese estilo que narran esta historia. Y que te la muestran como muy romántica y mucho enamoramiento del rey con Ana Bolena, que era una plebeya, pero la verdad es que fue una cuestión política.
¿Qué hace, ya que no tenía la religión católica? ¿Cómo logra mantener la hegemonía? Escribe una nueva religión, la anglicana. La religión anglicana que hoy profesa Inglaterra, la gran mayoría de los ingleses, es una religión que la escribe el rey. No es una religión que surge de los seguidores apostólicos de nadie. La escribe a conveniencia el rey. Y es una religión de fe que hoy anda dando vuelta por el mundo. ¿Eh? O sea, de hecho, estos que tenemos acá, los menonitas, se basan en una religión escrita a la medida del rey. Que de hecho la que principalmente escribe esa religión es la hija que el rey tiene con la hija de Isabel la Católica, o sea, la nieta de Isabel la Católica. Escribe una religión en contra de su propia madre. Bueno, digo, todo este entrevero era lo que estaba sucediendo en lo que antes había sido el Imperio Romano de Occidente. Mientras tanto, en el Imperio Romano de Oriente, el imperio ahora llamado bizantino, la cosa es un poco más organizada. Básicamente porque en Bizancio, ahora llamada Constantinopla, está ahí en ese estrecho por donde pasaban los barcos, se gana mucha plata, porque acá se establecen los cánones de comercio, digamos, los impuestos por pasar por el estrecho, porque ahí tenías la capacidad de comerciar todo lo que traían los barcos, vos acá lo comprabas, cargabas de nuevo los barcos con otras cosas para que salieran al Mediterráneo y pudieran comerciar con todo el resto de Europa y con la costa norte del África. Entonces, este punto era clave desde el punto de vista comercial, porque traías toda la producción de lo que actualmente es Rusia, más lo que es China, más la India, todo lo traían para este lado, eh, lo bajaban en las costas del Mar Caspio y entraba por Bizancio o Constantinopla después, ¿no? Este lugar tenía suficiente plata. Y entonces, el emperador que estaba a cargo de esto, eh, una de las cosas que decide es no cometer el error que había cometido Roma. Entonces, lo primero que hace es unificar cultura. Si vos unificás cultura, todo el mundo se siente parte de lo mismo y por lo tanto nadie juega en contra de. Entonces vos no necesitas tanto ejército, porque no tenés que defenderte de nadie, porque todos son parte de lo mismo. Entonces, una de las cosas que hace es instalar en todas las costas del mar Mediterráneo templos. Toda la costa del mar Mediterráneo instala templos, 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 templos. Unifica el idioma. Para los que hablaban diferentes idiomas, bueno, mete escuelas, trabaja todo con el mismo idioma, hace un idioma unificado de todo el Imperio Bizantino y establece igualdades de comercio para todo. Entonces, todos son parte de ese imperio. Ahora nadie dice, uy, me invadieron, uy, me tratan como un esclavo, como un parias en todo eso. Entonces, tiene menos sublevaciones. No le van a pasar lo mismo que le pasó a Roma. De cualquier manera, no perdamos de vista de que al lado del Imperio Bizantino seguían los árabes y los persas, ¿sí? Sobre el costado derecho, digamos, del mapa, árabes y persas estaban eh, marcando, digamos, el límite del territorio. Y cada tanto con alguna incursión tratando de ampliar su territorio sobre el Imperio Bizantino. Este dato no es menor en este sentido. ¿Se acuerdan que por acá, en Nicea, las costas de Nicea, para el año 300 después de Cristo, 307 después de Cristo, se hace el concilio de Nicea? Acuerdo sobre la religión, cómo queda el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Qué libros van a quedar en el Nuevo Testamento y cuáles no? Y este dato es importante porque ahora vamos a unificar todos estos datos juntos. Y por el otro lado, tenemos los persas acá,
en una zona muy lindante con Jerusalén. Jerusalén anda por acá abajo. ¿Cuál es el detalle? En un determinado momento se les ocurre a los árabes invadir esta zona, invadir Jerusalén e incluso, ahí está Nicea, ¿sí? Invadir tratando de conquistar Constantinopla. Esto va a ser un gran problema. En cuanto a la religión, la unificación que hace la parte bizantina o la parte oriental de la vieja Roma y qué sé yo qué, van a seguir con la religión católica, pero con una mirada ideológica de la religión católica muy distinta a la que van a tener en Occidente. La religión católica de Oriente se va a llamar religión católica ortodoxa cristiana. Y la de Occidente va a ser la católica apostólica romana. ¿Cuál es la diferencia? Hoy en día, por eso les puse esa fotito, el representante de la Iglesia católica apostólica romana es el Papa argentino. Pero de la Iglesia ortodoxa es otro que no le conozco el nombre, pero los curas de la Iglesia ortodoxa, si bien son cristianos, tienen algunas posturas que en esa época se diferenciaban mucho. Por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, por esa época, escribía la Biblia y daba las misas en latín. Latín, ya para ese momento, era una lengua muerta. ¿Por qué? Porque el latín lo usaban los romanos, pero cuando es invadido por todos los anglosajones, eh, la lengua que se impone va a terminar siendo una mezcolanza, una nueva adaptación a la cual le quedan un montón de términos anglosajones y un montón de términos modificados latinos, que van a ser estos idiomas que van a terminar formándose en Europa. Digo, el francés, el inglés es una adaptación media rara del idioma alemán. ¿Por qué? Y bueno, porque se mezclaron culturas. Es más o menos como decir nosotros con el lunfardo en Buenos Aires. Cuando empezaron a llegar la cantidad de inmigrantes que llegaron al puerto de Buenos Aires, que todos hablaban un idioma diferente, bueno, empezaron a aparecer un montón de términos que no pertenecían al castellano, pero nosotros terminamos usando la idea del laburo en vez de decir trabajo, porque venían los italianos de decir lavorare, ¿sí? O terminamos hablando de percanta para decir una mujer, o bulín, o chamullo, o speaker, el speaker para hablar de el locutor que transmitía los partidos de fútbol. Digo, adaptamos un montón de palabras que tenían que ver con los pueblos que venían y se fusionaron. Así que en la parte occidental de Europa, el latín quedó como lengua muerta, no lo usaba más nadie. La Iglesia Católica no abandonó el latín, entonces la gente cuando iba a presenciar una misa no entendía nada. Le leían la Biblia en latín, no entendían nada. ¿Y qué era lo que entendían de la misa? Solamente cuando el cura daba el sermón. Pero el sermón no eran las palabras de la Biblia, era la interpretación propia que hacía el cura. Entonces el cura se quedaba con el plusvalor de dar consejos hablando en nombre de Dios de qué tenía que hacer el pueblo. Bueno, pues la Iglesia Ortodoxa decía, no, la Biblia tiene que estar en el idioma que entienda el pueblo, porque el pueblo la tiene que poder leer e interpretar. Y eso era una diferencia muy fuerte, porque era, o le doy el poder al pueblo, o me lo quedo yo al poder, desde el punto de vista religioso, ¿sí? De interpretación de qué me dijo Dios, ¿sí? La cuestión es que estaban peleadas esas dos iglesias. Pero con esto de que los árabes intentaran conquistar toda esa zona, la iglesia ortodoxa le agarra un miedito de que los invadan. Entonces, ¿qué hace? Le manda avisar a la iglesia católica romana, al Papa de Roma, que los ayude, porque iban a invadir no solo la tierra santa de Jerusalén, donde había nacido Jesús,
sino Constantinopla, donde estaban ellos asentados. Entonces, ¿qué hace el Papa de Roma? El Papa de Roma, ni lerdo ni perezoso, dice, hoy, si yo le ayudo y me voy con todas unas legiones y me saco de encima a los árabes en, eh, en el Imperio Bizantino, yo me quedo con el control religioso de todo el imperio. Entonces, me saco de encima a los árabes y me saco de encima a la Iglesia Ortodoxa. De hecho, al final, por una cosa de 50 años más o menos tuvo el control, pero finalmente, como el pueblo no dejaba de profesar la vieja idea, resistió ideológicamente la Iglesia Católica, católica apostólica romana, y terminó volviendo a la ortodoxa. Pero, ¿cuál fue la estrategia del Papa? El Papa ya tenía metida gente en todos los feudos de Europa. O sea, ya había logrado infiltrar a sus curas como parte de la corte y de quien le daba consejo a los reyes de cada uno de los reinos feudales de qué era lo más conveniente, qué era lo menos conveniente, y todos los reinos feudales ya eran católicos. Entonces, en ese momento le dice, muchachos, a ver, están por invadir las tierras de Jerusalén, ¿sí? Es un lugar sagrado, hay que ir a defenderlo. Por lo bajo también le dice, de paso, si invadimos, nos traemos alguna que otra riqueza de los alrededores. Y de hecho, eso fue lo que hicieron. Entonces, organizan una cruzada. ¿Qué es una cruzada? Es, vamos a defender la cruz de Cristo y a defender las reliquias de Cristo, y vamos todos a Jerusalén para que los árabes impíos, hombres de poca fe, no invadan Jerusalén. En esa historia surgen un montón de grupos eh, de caballeros de distintos eh, reinos feudales, jurados en defender las reliquias de Jesús, la sangre real de Jesús, o sea, van en busca del Santo Grial, que algunos lo interpretan como vamos a buscar la copa en la que Jesús tomó el vino de la última cena, qué sé yo qué, pero sangrial en francés es sangre real, sangrial. Entonces, lo que se supone es que iban a buscar sucesores de Jesús. Eh, la cosa es que salen desde Inglaterra, costas de Inglaterra, en Francia, desde la unión de Francia con España, y salen estos grupos con líneas blancas. Fue la primer cruzada que hacen, o sea, el primer grupo de caballeros feudales que van a defender Jerusalén. ¿Por qué hago todo este cuentito? Eh, porque resulta que van hasta Jerusalén, cuando van hasta Jerusalén y recuperan Jerusalén para la fe cristiana y todo lo demás, vuelven, en vez de volver a Inglaterra, a Francia, cada uno a su lugar, primero van hasta Roma, pasan por Roma, hablan con el Papa y después vuelven a sus territorios. Pero cuando vuelven a sus territorios, estos, sobre todo los caballeros templarios, no es menor, fíjense el dibujito en la izquierda, la cruz de los caballeros templarios, esa cruz roja, que es bastante conocidita. Ese grupo de caballeros templarios, a partir de ese momento, tienen el control de poder poner bancos, prestar dinero, cosa que hasta ese momento la iglesia no les dejaba hacer a nadie que no fueran ellos. Criticar la forma en que se daban las misas y las interpretaciones religiosas que se hacían. Y los caballeros templarios comienzan a tener unos atributos y unos poderes para tomar decisiones impresionantes. Y la iglesia no decía ni mu al respecto. La pregunta es, ¿por qué la iglesia no dice ni mu al respecto? Y todos los rumores indican que cuando fueron a Jerusalén, y por eso es que le conté todo lo anterior, cuando fueron a Jerusalén, este grupo se encuentra con lo que se conoce como la Biblia Negra. O sea, con todos los textos que en el Concilio de Nicea, en el 300, habían sido tachados y hechos desaparecer. Estos los recuperan. Esa es una de las posibles argumentaciones.
¿Qué pasa? Van a Roma y le dicen al Papa, mirá, tenemos esto, ¿querés que lo saquemos a la luz? Si lo sacamos a la luz, vos sos boleta. Y que lo presionan al Papa con eso. Hay otras versiones que dicen, no, en realidad lo que encontraron es la sangre real. O sea, se encontraron con que en realidad Jesús estaba en pareja con María Magdalena, que hay muchos registros de eso, ¿sí? Aunque no se publiquen. Estaba en pareja con María Magdalena, y María Magdalena, cuando huye después de la muerte de Jesús, huye a Francia y va embarazada. O sea, hay sangre real de Jesús que posiblemente está viva, y por lo tanto, el Papa no tiene nada que hacer si hay un descendiente de Jesús. Y lo presionaron con eso. Todo esto queda entre rumores porque nadie lo escribió, ¿sí? O sea, hay registros de que esos datos están dando vuelta, pero son todos así, digamos, atados con broches. Lo cierto es que después de hablar con el Papa, los caballeros templarios pasaron a tener un montón de poder, y el Papa no decía nada. Eso sí es un hecho concreto. Y el otro hecho concreto es que para el 1307, el Papa, un viernes 13 de octubre, manda cartas a todos los caballeros de Malta, o sea, de la otra línea de cruzados, cartas selladas que tienen que abrir el viernes 13, y en esas cartas selladas que abren el viernes 13 le dice, maten a todos los caballeros templarios. Y de hecho se hace una matanza en toda Europa, atroz, de eso sí hay registro, unas matanzas súper crueles, porque incluso los torturan, así, torturarlos de echarle plomo hirviendo en la cuenca de los ojos, para que delaten a ver dónde está el resto de los caballeros templarios, porque no quieren dejar ninguno con vida. Lo cierto es que de las costas de Francia salen, no se sabe bien si 8 carabelas o 12 carabelas, pero escapan algunos caballeros templarios. ¿Hacia dónde? Lo vamos a dejar con punto suspensivo hasta la próxima clase. Pero lo cierto es que este grupo de los caballeros templarios, que logran escaparse de esta matanza, a partir de ahí se la van a tener jurada a la Iglesia Católica. Y eso va a generar no solo un cambio fuerte en la historia, ¿sí? Sino que además estos caballeros templarios se van a confabular con los científicos, o sea, ahí también va a haber matemáticos metidos, en generar una ciencia oculta, no oculta porque decir, uy, estoy con la bola de cristal y qué sé yo, sino ciencia oculta porque se están ocultando de los cristianos, de la iglesia cristiana, eh, para cavarle la fosa a la iglesia cristiana. ¿Sí? Ese grupo que se va a formar va a ser lo que después se conoce como la masonería. La masonería es un grupo de rebeldes de los caballeros templarios, más científicos, o sea, más gente estudiosa, en oposición a esta cosa de fe de la Iglesia Católica. ¿Sí? De fe, digamos, indiscutible, ¿sí? Que no se puede discutir con ellos. Y eso va a generar el cambio que se va a dar para la edad moderna, y ni qué hablar para la edad contemporánea. Por eso es que hice mucho énfasis en esto de la Biblia y de todo lo demás, porque termina desencadenando en un grupo que se va a resistir a la iglesia y que va a ser la que produzca los cambios. Cortamos acá porque ya me van a empezar a mirar con mala cara. Gente, mil perdón por el tiempo que les comí. Y nos estamos Bueno, profe.